Bien amigos, hace instantes hablábamos precisamente sobre la puesta en funcionamiento del Corredor Azul que está funcionando desde el último sábado, así que para conversar o analizar esta situación ya se encuentra en nuestros estudios el señor Gustavo Guerra García, quien precisamente es presidente de ProTransporte. ¿Cómo está, señor Guerra García? Muchas gracias por la invitación, muy bien. Bien, comencemos por favor así en detalle cómo viene funcionando este nuevo sistema de transporte. Iniciemos de lo que ocurrió el sábado con la puesta en funcionamiento de este nuevo Corredor Azul. Vimos todos en imágenes que hubo bastante desorden, transportistas que no están, digamos, que no tienen que ya circular por este corredor tratando de ingresar a la fuerza, la policía interviniendo y también mucho malestar de los usuarios. Bueno, en primer lugar, transportistas que trataron de meterse, solo 4 carros, 3 el primer día, 2 en 28 de julio y 1 a Cúster Verde, que la dejaron ahí puesta en Tacna con Arequipa, que nos la llevamos con una grúa, y los demás no entraron. O sea, es decir, no ha habido en realidad muchos carros que hayan entrado a entrar. La mayor parte respetó el esquema de desvíos, y yo le agradezco a la flota del Lima y del Callao que hayan respetado el esquema de desvíos, que es semejante al del ciclodía. Entonces, en ese sentido, ahí no hubo problemas. Los inspectores trabajaron muy bien los desvíos y la policía de tránsito también. Muchas gracias al ministro Urresti, sus equipos estuvieron bien, impecables. Nosotros sí tuvimos una falla de programación el sábado temprano, entre las 5 y las 7 de la mañana. Tuvimos 17 unidades cuando debíamos haber tenido 38. Y eso generó un intervalo de 12 minutos cuando debió ser de 5 minutos. Así es. Y por lo tanto sí hubo molestias y hasta exasperación en algunos momentos. También es cierto que habían asusadores, pero la falla era nuestra, de programación. Y ese es un tema que corregimos, ¿no? A las 9 de la mañana ya teníamos un intervalo de 6 minutos y medio, que todavía no era el que habíamos programado, que era de 5 minutos, que recién lo tuvimos a las 10 de la mañana. A partir del mediodía ya estaba funcionando bien el control con GPS, y esto es bien importante porque el futuro es este tipo de control. Nosotros ahora tenemos en cada bus GPS que envían una señal al satélite cada 30 segundos y nosotros la recibimos, y por lo tanto nos permite mirar cómo está desplazándose toda la flota. Van controlándola, digamos. Claro, casi en tiempo real. No en tiempo real, con 30 segundos de rezago, pero en algo bastante cercano a tiempo real, y por lo tanto es a través de ese mecanismo que vamos a controlar los intervalos. Entonces, pero antes que siga avanzando, sí. ¿Por qué se produjo esta falla inicial? ¿Era precisamente el inicio de este sistema tan anunciado, tan esperado? Y precisamente ocurre este desfase, esta demora de los buses que causó tremendo malestar en los usuarios. Sí, tremendo malestar. Yo insisto con pedir las disculpas del caso a los usuarios. ¿Qué pasó? A ver, primero, no es porque faltara flota en general, ¿ya? Hay que entender que en realidad estábamos trabajando con 3 carriles, ¿no? El carril Petit Ars, el carril Arequipa, que está a 1 cuadra, y el carril Arenales, Basadre, Comandante Espinar, Miraflores. Esos 3 carriles funcionan para conectar el RIMAC y el centro histórico con Miraflores. Los 3 han estado operando, ojo. La flota, como en un ciclodía, solo fue desviada, por lo tanto la gente tenía todas las alternas también para desplazarse del centro histórico Miraflores, pero como teníamos tarifa 0, claro, se multiplicó la demanda. Entonces, al multiplicarse la demanda, en realidad tuvimos una demanda semejante o ligeramente superior a la de un día útil en un día sábado, que normalmente es la mitad que en un día útil. Y por eso es que la mezcla de esa sobredemanda con una programación insuficiente generó el problema. No porque faltaran buses en general en todos estos 3 carriles, sino porque nosotros fallamos en la programación, y eso fue porque, por ejemplo, habíamos certificado 90 choferes, se llevaba un chofer que no era de los certificados, no podíamos comenzar. Y si había un bus, que estaban ahí los buses, pero no tenían todos sus documentos, el SOAT, los seguros, porque no los habían traído y tenían que traerlos, entonces esos buses no podían salir. Entonces tuvimos problemas de control documentario y de verificación de la certificación de los choferes, y por eso que tuvimos una flota inferior de 5 a 7. Pero ¿y cómo puede ocurrir un problema, digamos, tan delicado, tan grave, si criticamos, digamos, el sistema anterior como este tema de falta de documentación? Lo importante es que nosotros no los dejamos salir mientras no estuvieran completos, pero lo que voy es, claro, no todos los operadores están acostumbrados a estar listos a las 4:30 de la mañana, perfectamente organizados y salir en un determinado orden. Entonces, también las empresas de los consorcios están acostumbrándose a operar en el nuevo esquema. Entonces, esa es una prueba para todos, es una prueba para los usuarios, es una prueba para ProTransporte, es una prueba para el centro de control, es una prueba para los operadores también, ¿no? Entonces, sí tuvimos problemas, pero luego de las 10 de la mañana y esos problemas fueron superados. Domingo, lunes y martes en realidad no tuvimos más problemas de programación y la gente fue más tranquila. Incluso lunes y martes tuvimos un poco de sobreoferta. El martes bajamos la flota a 36 unidades porque no necesitábamos más para operar. Así que en general
Las deficiencias de las primeras horas obviamente no se van a volver a repetir, pero en parte nos han servido para tomar todas las precauciones. Y estas son las cosas que son importantes en las pruebas, ¿no? Darnos cuenta de los problemas y poderlos corregir para dar el mejor servicio posible. Así es. ¿Se tiene una estadística, digamos, de cuántos usuarios han utilizado este servicio en estos días después de funcionamiento? A ver, la franja completa, es decir, todo Arenales, todo Petit Suárez, más Arequipa, las 3 carriles, digamos, juntos, las 3 avenidas, más o menos generan 250.000 pasajeros por día en día útil, ¿ok? Y lo que hemos tenido el sábado de la mañana es más de 250.000. Es decir, la tarifa cero lo que generó fue una multiplicación de la demanda que generó que la demanda de los 3 sumados sea mayor a la de un día útil incluso, ¿ok? O sea, es decir, el efecto feriado lo perdimos por usar una tarifa cero. Todo el mundo quería viajar gratis. Claro, todo el mundo quería, primero la novedad y segundo, viajar gratis multiplica los viajes cortos. Entonces, en el corredor Arequipa, nosotros debíamos tener en el carril de la Arequipa unos 80.000 pasajeros, o sea, un tercio de la franja. Y en realidad tuvimos más que un tercio, ¿no? Tuvimos como 20.000 pasajeros más como consecuencia de la tarifa cero. Por lo tanto, debimos haber tenido los 38 o 45 carros listos desde temprano y esa fue la falla que generó los problemas que ya hemos evaluado, ¿no? Pero bueno, eso está superado. Y a partir del 9 de agosto, en que sí ya entramos con reestructuración de rutas, lo que significa que ya se va a recortar parte de la flota de las vías alternas, ya vamos a requerir bastantes más buses en la troncal, ¿no? O sea, vamos a tener que usar ya no 45, sino probablemente un número más cercano a entre 75 y 80 buses para un funcionamiento adecuado en troncal a partir del 9 de agosto, cuando ya entramos con reestructuración de rutas, ¿no? Digamos que muchas de las críticas vinieron también en el sentido de la falta de información a los usuarios, ¿no? Y nosotros hemos podido ser testigos, por ejemplo, cuando hemos podido salir, digamos, a cubrir nuestras comisiones de ese hecho, ¿no? Preguntábamos a las personas y señalaban que no sabían dónde estaban los paraderos, no sabían los horarios, señalaban... incluso algunos nos manifestaban que querían utilizar los otros servicios, las coasters y etcétera, no sabían las dónde combis, estaban, pero no sabían dónde poderlas tomar, pese a que estaban los orientadores a escasos metros. O sea, ¿por qué se demoró la municipalidad, digamos, en poner a los orientadores para darles todas las facilidades a los usuarios? ¿No se debió hacer esta campaña antes, quizá? Sí, claro, lo hicimos antes. Comenzamos el martes, miércoles, jueves y viernes. Pero lo que pasa es que la población de día útil no necesariamente es la misma que del día sábado, domingo y feriados, ¿no? Entonces, un error que cometimos fue que comenzamos el martes y debimos haber comenzado el sábado, porque en realidad la población de fin de semana se parece más a la del siguiente fin de semana y no tanto la del día útil con la del fin de semana. Entonces, sí hemos tenido algunos problemas. Quizás nos confiamos en que el esquema del ciclodía ya era un esquema conocido, porque eran las mismas 58 rutas. De hecho, una buena parte de la población se supo manejar porque ya saben cómo funcionan los desvíos en el ciclodía, que es todos los domingos en la mañana. Así es. Pero una parte de la población no. Entonces, nosotros ahí fallamos porque debimos haber hecho una campaña no solo los días útiles de los días previos a la implementación, sino también el fin de semana, que es una población más parecida, más semejante a la del siguiente fin de semana. Así que bueno, ya esa fase ya ha sido superada. Ahora lo que nos estamos preparando es para que a partir del 4 de agosto, cuando termine la segunda prueba, el 2 y 3 de agosto, ya informar de las reestructuraciones de rutas, ¿no? Que ya ese es un tema más fuerte, más importante, porque ya no es solo un desvío, parecido al ciclodía, que era una referencia, sino ya son reestructuraciones definitivas más fuertes y por lo tanto vamos a hacer un enorme esfuerzo para comunicar en los puntos de intersección de las rutas modificadas con el corredor, cómo la gente va a poder desplazarse desde el corredor a todos los puntos de la ciudad. Puntualmente sobre el tema, por ejemplo, de los desvíos que usted señala, la alcaldesa de San Isidro ha dicho puntualmente que los vecinos no van a permitir que los buses ingresen por las calles sanisidrinas. ¿Cómo toma esta declaración? ¿Por dónde es que van a pasar, digamos, estos buses en San Isidro puntualmente? Sí, bueno, yo creo que la alcaldesa de San Isidro ha tenido un mal día, ¿no? Para hacer una declaración tan extraña, ¿no? Porque ella es una persona tan cuidadosa y tan correcta y tan ajustada a lo legal que, bueno, su declaración me parece un poco insólita. Pero más allá de la aclaración, a ver, nosotros hemos ido a reunirnos con casi todas las juntas de San Isidro de forma individual. Luego nos hemos reunido con las juntas de vecinos de San Isidro de forma conjunta. Y luego hemos ido a un evento convocado por la propia alcaldesa con todas las juntas y hemos explicado cómo van a ser las rutas troncales y las alimentadoras. Y todo el mundo ha visto que no ha habido ningún problema en el desvío de las rutas de transporte público a las alternas. ¿Por qué? Porque ha sido un esquema más suave que el ciclodía. Porque en el ciclodía uno desvía el transporte público y el transporte privado. Y ahora hemos desviado solo el transporte público y el impacto ha sido muy bajo
porque lo hemos hecho obviamente en días de poca demanda. Por lo tanto, no ha habido ningún efecto contrario para el distrito. Más bien yo creo que San Isidro se ha beneficiado de tener menos contaminación sonora, porque obviamente estoy seguro que toda la gente que vive en San Isidro sobre la Arequipa se ha dado cuenta que ha podido dormir hasta más tarde porque ya no hay bulla, ¿ok? El día de la implementación se acabó la bulla, pero también van a vivir un poco más, van a tener más esperanza de vida porque van a tener menos accidentes, ¿ok? No ha habido ningún incidente que haya puesto en riesgo a nadie. ¿Por qué? Porque los buses van como máximo 60 kilómetros por hora y van respetando un intervalo. Entonces yo creo que las ganancias para San Isidro, la reforma, son enormes, ¿no es cierto? Son enormes. Nosotros hemos ido a explicarle a San Isidro cuántas rutas alimentadoras hay y ellos saben que en todas las rutas de San Isidro donde no hay transporte público, no va a haber transporte público. Y en donde hay transporte público, en algunas no va a haber transporte público en el futuro. Y que donde hay transporte público y va a haber menos unidades. Eso ya se los hemos explicado y la gente de San Isidro está de acuerdo con el esquema de la reforma, respaldan la reforma. Nosotros hemos puesto 90 paraderos que son en lo sustantivo los mismos que habían antes en la Arequipa. Solo hay algunos que se han anulado, ¿okay? Hay algunos paraderos que se han anulado, pero la mayor parte de los paraderos son los mismos que estaban antes. Hemos tratado de no desconfigurar el funcionamiento de la Arequipa. Y yo creo que lo más importante para la gente de Miraflores, Lince, San Isidro y el RIMAC es que ahora cuando van por la Arequipa la pueden ver, ¿no es cierto? Ya no tienes una cúster encima, que en verdad eran 8 cústers encima, que no te permiten ver los árboles. Hoy día, en todos estos días de prueba, creo que la gente ha podido recuperar el espacio público de la Arequipa para todos los ciudadanos, ¿no? Otro hecho, digamos, que llamó la atención fue una denuncia periodística de este domingo donde se señalaba que estos buses azules, algunos tenían 25 o 30 o más años de antigüedad, que iba, digamos, en contra de las normas establecidas por ustedes. ¿Cómo está esta situación? Claro, la verdad es que no sé si reírme o qué pensar, ¿no? Bueno, en primer lugar, durante la gestión del exalcalde Castañeda sí se permitían pues buses de 35 años en Lima. Nosotros hemos puesto el control horario y ningún bus de 20 años o más puede entrar al sistema, ojo. Y hemos puesto un régimen horario que va bajando el tiempo de circulación respaldado por una resolución ministerial del Ministerio de Transporte, nosotros. Y nosotros hemos iniciado el chatarreo de los carros más viejos. Todos esos carros que con el alcalde anterior tenían 35 años, 34, 30, 29, nosotros los hemos llevado al chatarreo y los hemos sacado del sistema. Entonces, claro, es absolutamente absurdo pensar que vamos a hacer una licitación para traer carros de 30 años, que además ya no hay, porque ya no están, ¿no es cierto? Los buses de más de 30 ya salieron, ya los chatarreamos, y que los vamos a, no sé, a volver a armar, ¿no? Después de que están chatarreados y volverlos a poner en Arequipa. Es absurdo de todos lados. Pero en esas imágenes se veía un bus que botaba una cantidad de humo, pero sí, espantosa. Pero, quiero terminar el argumento. Entonces, en primer lugar, todos los buses que han echado a andarse en el corredor son relativamente nuevos, pero no son 0 kilómetros. El bus más viejo del corredor tiene 6 años, ¿ok? Y la mayor parte tiene o 0 años o 1 año o 2 años. En promedio, la flota, los 45 buses certificados por Protransporte para operar en las pruebas, tienen 3 años en promedio de antigüedad. Al corredor Arequipa le hemos dado, por ahora, salieron cústers con 22 años de antigüedad y entraron carros de 12 metros con 3 años de antigüedad en promedio. Y obviamente, dentro de 3 y 6 meses va a llegar la flota nueva, 0 kilómetros, porque obviamente cuando firmaron contrato entre el 4 y el 11 de julio, también eso acompaña las órdenes de compra de los proveedores que son King Long Internacional y Modasa, que están terminando, en el caso de Modasa, de fabricar los buses y en el caso de King Long, de traer los buses que ya tienen en stock desde China y que van a estar llegando en los próximos meses. Esto es lo normal, ahí nosotros no hemos engañado a nadie. Y ese bus que tenía humo es un bus de 9 metros, ¿ok? Que no era un bus de las pruebas. Ese bus no estuvo circulando entre el 26 y el 29 de julio en el corredor de Arequipa. Ese bus o estaba en otro lado... ¿Y qué pasó? Porque era un bus azul. ¿De dónde era? Lo que pasa es que hay buses azules que se están pintando de azul porque los están preparando para cuando en septiembre iniciemos el funcionamiento del corredor con las rutas alimentadoras, porque eso es un bus más pequeño, es un bus de 9 metros que le corresponde ir en una ruta alimentadora. Entonces, ese bus sí existe, ese bus sí está pintado de azul y puede ser que tenga un desperfecto y eche humo, pero ese bus lo ha sido filmado circulando en su ruta de origen, ¿ok? Porque nosotros sí hemos autorizado a las empresas tradicionales a irse pintando de azul, porque al final todo el sistema tiene que ir hacia el color azul, porque ese es el estándar técnico de color
del futuro sistema, pero ese bus no era uno de los buses certificados que circularon por la avenida Arequipa de forma exclusiva entre el 26 y el 29 de julio. Y hablando del pintado de buses, nosotros hemos podido ser testigos, por ejemplo, de un bus azul que sí forma parte del sistema, que tenía un cartel que decía Chama, esta empresa famosa, claro, ¿no? sin hacerle el cherry respectivo, pero estaba de esa forma. ¿Qué pasaba con ¿Se ha maquillado? Lo que pasa es que, a ver, ¿qué es lo que ha pasado? A ver, las empresas que han ganado el corredor Arequipa eran empresas que tenían superposición con la Arequipa. Porque nosotros hemos hecho un esquema de licitación que tiene un factor de exclusión moderado. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Mucha de la flota de mayor tamaño que ya circulaba por la Arequipa y que eran carros nuevos del 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, son, claro, los que se han acondicionado, se han mejorado, se han pintado para operar en el corredor. Eso es lo normal. Y cuando en los días que no opera el corredor azul, vuelven a su ruta de origen, porque así lo hemos establecido a través de una ordenanza, para facilitar la transición. Porque si no, ellos tendrían que pintar y guardar la flota. ¿Ok? Entonces, todos se están preparando para operar, pero tampoco quieren pintar la flota y tenerla lista y no tener ingresos, porque esa flota del 2010 o del 2012 está endeudada, o sea, genera deudas con el banco y tienen que pagar letras. Por lo tanto, nosotros no podemos obligarlos a que los pinten, los acondiciones y los saquen de operación. Eso no tiene mucho sentido económico. Entonces, obviamente ustedes van a ir viendo un montón de buses azules en los próximos días. De hecho, un mes antes que comience el corredor Arequipa-Tacna-Garcilaso, ya empezaron a ver buses azules por la ciudad, en diferentes lugares, porque son los consorcios ganadores que siguen poniendo su cartel que dice Chama o dice el código anterior, y que el momento en que comienzan las pruebas cambian el LED electrónico y ya ponen Tacna-Garcilaso Ruta 301, ¿no? Entonces es parte de la transición. Usted, digamos que ya ha desmentido el tema de la antigüedad de los buses, pero también en este informe se señalaba, por ejemplo, el tema de las papeletas. Habían varias de esas unidades que contaban con millonarias papeletas. Sí, claro. Bueno, y precisamente primero, si estamos luchando contra este tema... Es falso que hayan, alguno de los 45 buses haya tenido papeletas por 188.000 soles. O sea, es cierto que hay deudas de esta flota, porque claro, en el sistema tradicional... ¿De cuánto era la deuda de esta flota? En el promedio son como 4.200 soles de toda la flota, ¿ok? Ellos tienen plazo hasta el 9 de septiembre para regularizar, es decir, o pagar su deuda o negociar un fraccionamiento con el SAT. Ese es un tema que los operadores saben cuál es su fecha de cumplimiento, que es el 9 de septiembre. El 9 de septiembre la flota tiene que estar o en propiedad de las empresas que conforman el consorcio o en propiedad del consorcio. Los trabajadores todos en planilla, y un conjunto de otros requisitos, pero que esos son los más fuertes, incluyendo este problema que tienen que resolver. Entonces, eso tiene un plazo que es el 9 de septiembre, así que estamos en el proceso y estamos en el plazo, ¿no? ¿Por qué, digamos, si se entró a este periodo de prueba estos días, se ha cortado hoy día, precisamente, y se va a retomar solamente los fines de semana? Muchos decían que hoy día sería el día D, para ver efectivamente cómo funcionaba o si funcionaba verdaderamente este sistema, pues hoy día la población regresaba, digamos, del feriado largo, ¿cierto? Y iba a salir en masa a dirigirse a sus trabajos, a sus estudios, digamos. ¿Por qué no se continúa con este sistema? Porque la reforma del transporte es un elefante, y un elefante cuando te lo invitan para cenar no te lo comes todo junto porque te indigestas. Nosotros vamos a ir despacio porque a los usuarios hay que ir explicando las cosas paso por paso. Implementar el corredor de frente con reestructuración de rutas, que es lo que hubiéramos tenido que hacer para que nos quedemos para siempre, era complicado, ¿ok? Por lo tanto, nosotros hemos hecho un paso previo utilizando un mecanismo de desvíos que la población ya conocía, porque nosotros lo pusimos en funcionamiento muchas veces en el ciclodía, y por lo tanto teníamos una cierta seguridad que sabíamos que no íbamos a tener muchos impactos negativos en trastornarle la vida a los usuarios, usando un esquema que la gente ya conocía, porque todos los domingos en la mañana se implementaba el ciclodía. Entonces, por eso es que hemos hecho el primer esquema de pruebas utilizando algo que no era muy abrupto, digamos, ¿no?, con los usuarios, y que nos ha permitido que la gente entienda de dónde a dónde va el corredor, que ese era el mensaje que queríamos aclarar en esta primera fase de pruebas que termina este fin de semana. Que la gente entienda dónde comienza, dónde termina y cuáles son los paraderos. En esta primera fase lo que queríamos que todo el mundo tenga claro era eso, que tenían que respetar los paraderos, que aunque le griten al chofer no van a ir a más de 60 kilómetros por hora, porque ese es un problema serio y ahí pedimos apoyo, ¿ok? Si quieren que sus niños no mueran en los buses, los carros no pueden ni corretear ni ir a velocidades que no deben ser. No y hay deben que tampoco respetar los porque, paraderos. digamos, ahora sí hay fluidez en la avenida Arequipa, eso lo hemos podido comprobar. Totalmente de acuerdo, pero no hay que ir a más de 60 kilómetros por hora. Ojo que las coasters tienen velocidad de aceleración de más de 60 kilómetros por hora, ¿ok? Y pasan y superpasan y después frenan, o sea, suben y bajan la velocidad de una forma dramática. Bueno, ese esquema no puede haber. Nosotros ahora vamos a ir con un chofer que va a ir aburrido, ¿ok? Porque va a ir a una velocidad constante y que solo se detiene en los paraderos. Entonces,
Esto es lo que queríamos explicar en la prueba. Ahora la gente tiene más claro cómo va a funcionar. En la segunda prueba vamos a afiatar todo esto y luego comenzamos el 4 de agosto la campaña para explicar qué rutas se reestructuran, porque eso ya es más pesado. Ahí vamos a tener más dificultades y necesitamos incluso más apoyo hacia la reforma en un contexto en que cualquier cambio itinerario de rutas complica a la gente, aunque hayamos hecho un montón de publicidad, porque la gente le vale en verdad lo que se hace justo antes o lo que se hace durante. Esa es la información que más cuenta, ¿no? Entonces, vamos a seguir mejorando el entrenamiento de los inspectores y orientadores, que la gente sepa que los inspectores también están para orientarlos, aunque estén de amarillo y no de azul, y en realidad vamos a mantener pues a 500 personas ayudando a todo el mundo a orientar mejor y prometemos subsanar las deficiencias que hemos tenido y que reconocemos en los primeros días de prueba. Finalmente, señor Guerra García, en este periodo de prueba, obviamente los transportistas no se van a perjudicar, ¿cierto? Se les tiene que pagar por el servicio que brindan. ¿A cuánto asciende ese monto? Y eso obviamente lo asume la Municipalidad de Lima. A ver, la marcha blanca es algo normal que se hace cuando se implementa un nuevo sistema, ¿no? Lo hizo por varias semanas y meses el Metro 1 en su línea 1 y lo hizo el Metropolitano durante 3 meses en una sección de su vía, que es desde Estación Central hasta Matelín. Nosotros solo lo vamos a tener un mes, más los días de prueba. En total, la tarifa esta, más la promoción que queremos hacer después, porque después queremos operar con alimentadores rebajados hasta poder tener la integración tarifaria. En total tenemos un presupuesto máximo para el corredor de Arequipa Tacna Garcilaso de 12 millones de soles, que es más o menos un quinto de lo que fue la marcha blanca del Metropolitano. Perfecto. Así que es una cifra razonablemente baja para ayudar a los usuarios en la transición al nuevo sistema, ¿no? Perfecto. Señor Guerra García, le agradezco su presencia. No, gracias a ustedes esta mañana en el programa. Bien, fue el señor Gustavo Guerra García, presidente de ProTransporte. Bien, amigos, nos vamos a un corte comercial, pero regresamos con más.